Estimados colaboradores, tengan ustedes un buen día. La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollará el tema de capacitación, manejo y gestión de residuos sólidos hospitalarios. En esta lámina podrás observar el marco legal donde se menciona el manejo y la gestión de residuos sólidos hospitalarios, así también en cuanto a residuos peligrosos radioactivos o desechos radioactivos. Hay una norma que está propuesta, aprobada por el IPEN, que es la resolución 00995 IPEN. Los residuos sólidos hospitalarios son sustancias materiales o subproductos en estado sólido, líquido o gaseoso, generados en la prestación de servicios de salud, incluidas las actividades de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico o tratamiento y rehabilitación, que en circunstancias de un inadecuado manejo puede constituir en un grave problema a la salud pública. Los residuos sólidos hospitalarios se dividen en dos grandes grupos, como podemos ver en la siguiente lámina. El primer grupo son los residuos sólidos no peligrosos. Nos referimos a los residuos biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o comunes. Y para la identificación de estos residuos utilizamos el color negro. El segundo grupo son los residuos peligrosos, donde encontramos los infecciosos o de riesgos biológicos, químicos y radioactivos. Normalmente, si hablamos de infecciosos o de residuos biológicos, hablamos de residuos biosanitarios, anatomopatológicos, punzocortantes y residuos de animales que son catalogados y o identificados con el color rojo. En cuanto a los químicos y radioactivos, son catalogados con el color amarillo, como por ejemplo los citotóxicos, los metales pesados, radiactivos, los fármacos, etc. La clasificación de los residuos sólidos hospitalarios, según la normativa vigente, se dividen en tres colores. Si hablamos de residuos comunes, se caracteriza por el color negro. Si hablamos de residuos especiales, se caracteriza por el color amarillo. Y si hablamos de residuos biocontaminados, se caracteriza por el color rojo. Repasemos estos tres grupos. Los residuos peligrosos de riesgo biológicos biosanitarios. Cuando hablamos sobre los residuos peligrosos de riesgos biológicos, nos referimos también a los biosanitarios. Los biosanitarios son elementos o instrumentos que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. Estos tipos de residuos son desechados en un contenedor o tacho de color rojo, tipo pedal, en una bolsa roja o con bolsa roja. En cuanto a los residuos anatomopatológicos, son provenientes de restos humanos, muestras de análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales. Estos tipos de residuos también van desechados en un contenedor o tacho color rojo tipo pedal con bolsa roja. Y si hablamos de punzocortantes, hablamos de aquellos que por su característica punzante o cortante pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Estos van desechados en un contenedor o tacho rígido de color rojo y también con un límite de llenado. Hablamos de unas 3/4 partes del envase que están identificados con una línea máximo de llenado para luego ser descartados en la disposición final. En cuanto a los residuos de riesgos químicos y fármacos, son los residuos provenientes desde los medicamentos o algún tipo de fármaco usado. En ese sentido, son desechados también en un tacho o contenedor rígido de color rojo. Hay que tener en cuenta también que estos tipos de residuos, por sus mismas características, cortantes y punzantes, van dentro de estos residuos porque pueden también ocasionar un accidente percutáneo. Hablemos ahora sobre los residuos peligrosos de riesgos químicos citotóxicos. En los residuos peligrosos de riesgos químicos encontramos los citotóxicos,
Estos son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación. Estos van desechados en un contenedor o tacho color amarillo tipo pedal con bolsa amarilla. O también podemos encontrar los frascos de medicamentos o de fármaco, y esto también por su misma característica punzante o cortante que puede ocasionar un accidente percutáneo, va en un tacho rígido de color amarillo, de la misma forma que los tachos rígidos de color rojo también existen de color amarillo y tienen un límite de llenado de 3/4 partes del envase como máximo, para que luego sea desechado al punto final. En el caso de los metales pesados, son elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que tengan metales pesados como su nombre mismo lo dice. Un ejemplo de ellos son los termómetros de mercurio, ya que estos tipos de residuos son catalogados como residuos especiales por su misma característica y son desechados en un contenedor o tacho de color amarillo tipo pedal con bolsa amarilla, o en tacho rígido porque el termómetro también tiene componentes de vidrio que pueden ocasionar un accidente percutáneo. Para esto hay un kit de recojo de mercurio ante la ruptura del termómetro, y dentro del kit existe una bolsa amarilla en la cual, justamente por sus mismas características y el tipo de residuo, son desechados en ella y luego también van a ser desechadas en una disposición final. En cuanto a residuos reactivos, son aquellos que por sí solos o en condiciones normales, al mezclarse o entrar en contacto con otros elementos compuestos o sustancias de residuos, pueden generar gases o vapores o humo tóxico que incluso pueden ser explosivos o reaccionar, colocándolos en riesgo, un riesgo a la salud pública y al medio ambiente. Estos residuos son desechados también en un tacho o contenedor amarillo tipo pedal con bolsa amarilla o tacho rígido. Normalmente, estos reactivos o envases de químicos son desechados en estos tipos de residuos con sus mismas características, que al final son llevados a una disposición final. Finalmente, los residuos no peligrosos comunes. Nos referimos entonces a los residuos comunes, aquellos generados en el desempeño formal de las actividades en la clínica, y son catalogados como residuos no peligrosos. Normalmente van de un color negro, las bolsas en color negro. En la clínica vamos a encontrar tachos de color blanco tipo vaivén con bolsas negras, de las cuales habrá residuos como por ejemplo comida, papeles, cartón, plástico, etc. Para terminar, vamos a repasar el flujo o ciclo de manejo de los residuos sólidos hospitalarios. Encontramos que el flujo tiene 7 puntos. El primero es la generación propiamente dicha de los residuos. Luego sigue el almacenamiento intermedio, que son los tachos que hay en toda la clínica distribuida en puntos estratégicos, para desecharlos de una manera correcta según sus características. Luego viene la recolección de transporte interno, una actividad que va de la mano con el personal de limpieza, encargada del traslado a un almacenamiento central, que es el cuarto punto del flujo que estamos describiendo. Este almacenamiento central se encuentra ubicado en la parte posterior de la clínica, alejado de los servicios de atención y ubicado estratégicamente. En la recolección y transporte de los residuos, son llevados por un proveedor certificado para darles tratamiento en una disposición final o relleno sanitario.